Buenos días. Damos gracias al Señor, mis hermanos, poder estar en este día tan especial juntos alrededor de la palabra para celebrar a Cristo y su obra redentora. Quisiera animarte a abrir las Escrituras en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 1 al 7. Éxodo 17, versículos del 1 al 7. Dice la palabra: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Señor, te damos las gracias por tu palabra en esta mañana, y te rogamos, oh Dios, que tú hables a nuestro corazón. Solo tú conoces la verdadera condición en la que hemos llegado a este lugar, y solo tú conoces qué mensaje necesitamos escuchar de tus labios, oh Dios. No queremos escuchar la palabra del hombre, no queremos hablar de filosofías humanas y mentalidades humanas. Queremos, Padre, tu palabra viva y eficaz desde los cielos, Señor. Te rogamos, Padre, que hables a nuestro corazón, a nuestra necesidad, a nuestra condición espiritual en esta hora. Que le des a tu iglesia el mensaje que necesita para ser edificada y fortalecida y crecer como un templo santo para ti, Señor. Sé con cada persona en este lugar. Abre los corazones para que tu palabra penetre, Señor, profundamente y haga la obra redentora de salvación en aquellos que aún no te conocen. Pero también traiga, oh Dios, tu palabra en esta hora restauración y ánimo a aquellos hijos tuyos que vienen afligidos, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdónanos en esta mañana sobre todas las cosas por esas palabras de queja y amargura que muchas veces están en nuestros labios, en nuestros corazones. Ayúdanos, oh Dios, en esta mañana. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Éxodo y el libro de Génesis son, sin duda alguna, dos de los libros más conocidos de todo el Antiguo Testamento. Generalmente cuando uno es nuevo creyente quiere comenzar leyendo la Biblia de tapa a tapa, empezar en Génesis y terminar en Apocalipsis. Y ciertamente la narrativa de Génesis es atractiva, nos va envolviendo. Creemos que podemos terminar Génesis en un solo día. Luego comenzamos con Éxodo y luego llegamos a Levítico y ya ahí la cosa se pone un poco más lenta y decidimos pasar rápidamente al Nuevo Testamento. Pero ciertamente el libro de Éxodo es una historia que narra nuestra propia historia. Es una historia que comienza con un pueblo esclavo en Egipto, siervos de Faraón, pero termina con un pueblo libre, adorando a Dios, sirviendo a Dios, caminando hacia la tierra prometida. Y como no podía ser de otra manera,
ese cambio de la esclavitud a la adoración solo puede ser por causa de la intervención divina de Dios. Solo Dios podía intervenir para hacer un cambio tan drástico. ¿Cómo lo hace el Señor? Bueno, aquellos que han leído Éxodo saben que Dios levanta a un hombre llamado Moisés y a través de este siervo da a conocer su gloria a la nación egipcia a través de una serie de juicios que demuestran que por encima de todos esos falsos dioses egipcios, por encima de todas estas filosofías y toda esta cultura pagana, hay un único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, cuyo nombre es Jehová y se da a conocer a las naciones en este libro de Éxodo. No tenemos tiempo, por supuesto, de ir cada capítulo, pero si comenzamos desde el capítulo 14, allí se nos narran los eventos que ocurren cuando el pueblo sale de Egipto y va a cruzar el Mar Rojo. El viento de Dios separa las aguas, el pueblo pasa en seco, un pueblo que estaba temeroso porque veía al enemigo que le pisaba los talones, fueron testigos allí mismo del poder de Dios. Y dice Moisés a este pueblo temeroso: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Fue tan espectacular la demostración del poder sobrenatural de Dios en ese Mar Rojo que al final del capítulo 14 de este libro de Éxodo, el versículo 30 dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Ahí hubiera terminado el libro de Éxodo. Qué bonito hubiera terminado. De hecho, podía terminar mucho mejor. Capítulo 15. Ahora el pueblo canta alabanzas. Un pueblo libertado, un pueblo redimido, testigo del poder de Dios, exalta a Dios por esa proeza al rescatarlos. Hay un cántico aquí en el capítulo 15 que enfatiza el poder de Dios para derrotar a los enemigos del pueblo. Pero no solo hace esto, sino que este cántico también le dice o le anuncia a los propios creyentes, a los propios israelitas, les hace saber que Dios tiene todo el poder para hacerles entrar en la tierra prometida. Pues como termina el propio capítulo 15, o dice el cántico, en el versículo 18, Jehová reinará eternamente y para siempre. Un pueblo libertado, un pueblo que ha sido testigo del poder de Dios, un pueblo que dice haber creído en Señor, haber creído en Moisés, haber temido al Señor, un pueblo que adora a Dios y que es instruido, es recordado del poder de Dios para que vean que ese futuro está seguro porque Dios es poderoso. Dios da a conocer su nombre a las naciones por medio de sus juicios en Egipto. Ni Faraón, ni los brujos, ni el ejército, ni las olas del Mar Rojo fueron obstáculos para que Dios cumpliera su propósito de liberar al pueblo. Después de todas esas pruebas indubitables, no solo del poder de Dios, sino de su bondad, de su misericordia, de su compasión para con el pueblo, lo lógico, lo que deberíamos esperar que ocurra a lo largo de todo el libro, es un constante crecimiento en fe y en alabanza de este pueblo. Cada día debería ser una marcha gozosa de cánticos a este Dios que los ha libertado hasta que entren victoriosos a la tierra prometida. Al menos eso deberíamos esperar. Pero los que han leído la historia saben que es todo lo contrario. El pueblo murmura una y otra vez contra Dios. Murmuraron cuando vieron a Faraón acercarse. Lo hacen nuevamente cuando les falta el agua en Mara. Lo hacen nuevamente cuando no tienen pan en el desierto. Hermano, y en cada uno de esos casos, Dios, en su paciencia, en su bondad, provee el agua, provee el maná del cielo, provee codornices, provee y provee una y otra vez a un pueblo que dice haber creído, pero realmente nos damos cuenta que está todo el tiempo extrañando la nación de Egipto.
El pueblo se mueve de la alabanza del capítulo 15 a la murmuración. El desierto es el lugar donde Dios hace relucir que ellos todavía no confiaban enteramente en el Señor, que sus corazones extrañaban Egipto. Así que vemos acá el gran contraste entre la fidelidad, el amor, la misericordia, la gracia constante de Dios con la incredulidad y la rebeldía de este pueblo. Y con todo eso en mente, entramos a este capítulo 17, donde leímos acerca de murmuración, leímos acerca de queja, y vamos a ver que es todavía más fuerte lo que los israelitas están haciendo acá. Pero antes de esto, recordemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 5, verso 39. Dice esto el Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto entonces nos prepara para simplemente preguntarnos qué nos enseña esta historia acerca de Cristo. Cómo esta historia anticipa la obra redentora de Jesús. Y es lo que estamos viendo en este mes de diciembre, que la obra redentora de Cristo es anunciada en el Antiguo Testamento, cumplida en el Nuevo Testamento, de manera que todas las Escrituras nos hablan acerca de Jesús. Y que nuestra lectura de la Biblia solo será fidedigna mientras la leamos como Cristo la leía, a la luz de su propia obra, a la luz de sí mismo. ¿Qué nos dice este pasaje entonces acerca de Cristo y acerca de su obra? Espero que al final podamos tener claridad de este mensaje. El Señor, como un padre, toma a este pueblo, tomando un padre a hijo como una imagen, y lleva a su pueblo a través del desierto. Ciertamente, mi hermano, Dios es tan poderoso que podía haber trasladado en un segundo al pueblo de aquí y trasladarlo inmediatamente a la tierra prometida. Dios incluso podía haber escogido una ruta más directa, una ruta más corta hacia la tierra prometida. Pero con toda intención el Señor los hace rodear el desierto. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, Moisés les recuerda al pueblo: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y aquí se nos revela parte del propósito de Dios al llevarlo por el desierto. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Eso es lo que Dios está probando acá, el corazón. Y el lugar correcto para hacerlo no es la abundancia, sino la escasez. No es la felicidad, el sentados en el sofá, es la crisis. Dios es quien los está llevando por el desierto. Como dice el versículo 1, ellos se están moviendo conforme al mandamiento de Dios. Es Dios quien los ha puesto en esta situación. Es Dios quien ha diseñado este camino en el que ellos se han quedado sin agua. Es Dios quien ha planificado todo esto. Ahora, vimos a Dios revelarse en las plagas, revelarse en el Mar Rojo, dar maná del cielo, dar codornices, dar agua. ¿Cómo debería reaccionar un pueblo que come maná del cielo diariamente y que ya ha visto a Dios supliendo agua en otras ocasiones? ¿Cómo debería reaccionar? Verso 2. Altercó el pueblo con Moisés. A pesar de que Dios no se había quedado o no se había dejado a sí mismo sin testimonio de su bondad, de su amor, el pueblo contiende contra Moisés, que es lo mismo que contender contra Dios. Porque el siervo de Dios es Moisés y Dios lo ha puesto ahí. Ellos tientan al Señor no solo poniendo en duda la presencia de Dios entre el pueblo, sino también diciendo que Dios los ha abandonado. Fíjate la gran acusación que ellos levantan contra Dios. Le dicen en el versículo
3, nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros y a nuestras bestias, y a nuestro ganado. Al final del pasaje queda claro cuál es la gran tentación, cuál es la gran prueba, la gran acusación. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está Dios realmente en este pueblo? ¿Está Dios realmente al control, actuando entre nosotros? ¿Son válidas sus promesas? ¿Son válidas sus palabras? ¿Será capaz realmente de meternos en la tierra prometida? Ellos podían, mi hermano, haber tomado otro camino. En lugar de la queja, en lugar de la contienda, en lugar de este litigio contra Dios y de esta acusación contra Dios, ellos podían haber esperado el agua como esperan el maná del cielo. Ellos podían haber clamado al Señor humildemente en oración para que Él, que conoce sus necesidades, respondiera con el agua que obviamente necesitaban. Podían haberlo hecho, podían haber clamado, podían haber orado, pero escogen murmurar contra Dios, murmurar contra Moisés, diciendo en otras palabras, si Dios está verdaderamente con nosotros, que nos dé agua ahora. Porque parece que nos ha sacado de Egipto para matarnos en el desierto. Levantan esa seria acusación contra Dios. Realmente Dios no nos ama. Dios ha traicionado la promesa que hizo a Abraham. Su plan todo el tiempo ha sido matar a este pueblo. Empezamos a entender cuán serio es lo que están diciendo. Dios solamente pretende destruirnos, que no quede ninguno de nosotros vivo. Ya nos ha soportado bastante, seguramente que ya no nos soporta más. Pero no solo levantan esta acusación, sino que ellos mismos, como jueces, dicen cuál es el juicio que merece Dios por esto. Lo vemos en el clamor de Moisés. Versículo 4. ¿Qué haré con este pueblo? Como pastor debo decir que me identifico mucho con Moisés muchas veces. ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Ellos han acusado a Dios, ellos han juzgado a Dios y han dicho, Dios, tú eres culpable. Como no podemos apedrearte a ti, vamos a apedrear a Moisés. Para empezar. Esa escena a nosotros nos parece tan distante que nos horroriza. ¿Cómo alguien puede pensar hacer eso? ¿Cómo puede alguien blasfemar contra Dios de esa manera? Acusarle tan falsamente. Jamás sería yo capaz de hacer algo como eso. Haciendo eso, solamente nos engañamos a nosotros mismos. Y espero que Dios escudriñe nuestros corazones en esta mañana con esto. La queja y la amargura contra Dios están más seguidos en nuestra boca de lo que muchas veces nos gustaría reconocer. La queja y la amargura están más seguidos en nuestro corazón de lo que quisiéramos realmente aceptar. ¿Y cuánto deberíamos arrepentirnos por esto? ¿Cuánto deberíamos dolernos sinceramente por esto? Porque nosotros hemos visto mayores actos redentores que el Mar Rojo y las plagas de Egipto, hermano. ¿Viste lo que estaba aquí ahorita cuando orábamos? 20 o 20 y algo hermanos que un día fueron enemigos de Cristo, que caminaban al infierno y hoy están dando gracias a Dios porque son salvos y van camino al bautismo. Dime si eso no es suficiente testimonio de que Dios está entre nosotros. Y aún viendo estas cosas, murmuramos contra Dios y nos quejamos. Y no lo digo como quien está exento, como quien está también con ustedes en esto. La crisis que nosotros o las crisis que vamos a atravesar en este mundo no son un accidente, como no es un accidente que ellos se hayan quedado sin agua en el desierto. No es un accidente las cosas malas que nos ocurren. La crisis que estás atravesando ahora no es un accidente. Es el escenario que Dios en su soberanía ha preparado para revelar lo oculto en el corazón nuestro.
es el escenario que Dios, como autor de toda la creación, ha preparado para sacar a relucir que muchas veces, mi hermano, lo que a nosotros le llamamos confianza en Dios es solo confianza en nosotros mismos, en nuestros recursos y en nuestras posibilidades para resolver nosotros mismos los problemas. Y Dios nos lo demuestra en la crisis, en la necesidad, cuando falta, cuando estoy al límite. Hermano, cuando nos quejamos del escenario que Dios ha preparado, por muy triste que sea, realmente es contra Dios que nos estamos quejando. Es como dice un pastor, es como que Dios es el guionista y nosotros estamos leyendo el guión y no nos gusta. Queremos hacer algunas correcciones, queremos que esta escena vaya al final. No, esta escena dolorosa, mira, vamos a pasarla al final, ya cuando ya no me queden fuerzas. Que sea todo felicidad. Esa queja incrédula, hermanos, lejos de glorificar a Dios, le hace cosquillas al diablo en sus oídos. Y estoy seguro, y quiero que pienses en esto, hay muchas caras acá que ciertamente no conozco, no reconozco, y eso me da el pie a lo que voy a decir. Porque hay muchos acá que ¿sabes cómo terminaron viniendo a Jesús? A través de una crisis que el mismo Dios había permitido que pasara en su vida. Y a través de esa crisis ellos vinieron a conocer al único y suficiente Salvador Jesucristo. Y ahora tú estás ya salvo en Jesucristo y Dios te hace pasar por una crisis y tú crees que Dios no puede usarla para llevarte a un conocimiento más profundo e íntimo de su fidelidad, de su amor, de su bondad y de su gracia para contigo. Si lo hizo en el pasado, ¿no puede hacerlo en el presente, hermano? Ese es nuestro Dios. No hay accidentes en tu vida. No hay sorpresas para Dios. Un día le confesaste como Señor, pero ya Él lo era antes de que tú lo confesaras. Él es el Señor. Ahora somos llevados a través de muchas crisis a glorificar a nuestro Dios. Por su bondad, por su gracia. En nuestros peores momentos, recordando que ciertamente no merecemos nada, pero en Cristo lo tenemos todo. Volviendo a la historia, el pueblo responde como no debería responder. Pero ¿cómo va a responder Dios? ¿Cómo va a responder Dios a un pueblo que falsamente lo acusa de ser un mentiroso y de ser un asesino? ¿Sabe? No tenemos el tiempo ahora, pero en Deuteronomio capítulo 19 nos dice que cuando varios testigos falsos o cuando testigos falsos se reúnen para testificar falsamente, ambos son traídos delante del Señor y el que sea hallado falso termina muriendo. ¿Qué deberíamos esperar que ocurra en este momento? Bueno, sencillamente, si nos tocara a nosotros, que estamos acá ahora, emitir el juicio, los únicos que deberían ser apedreados, ¿quiénes son? Estos israelitas irreverentes, rebeldes, incrédulos, querellosos, murmuradores. Ellos merecen el juicio. Ellos han ofendido a Dios. Ellos han mentido acerca de Dios. Ellos merecen el juicio. Mira la escena. Mira la escena que se planifica. Las palabras que Dios le dice a Moisés. Pasa delante del pueblo, toma a los ancianos y toma la vara. Esa vara significa juicio. Con esa vara Dios abrió el mar rojo. Con esa vara Dios golpeó el río Nilo, el dios de los egipcios, el río Nilo, y lo convirtió en sangre. Esa vara es un testimonio visible de que Dios es el juez justo. Y ahora esa vara está en la mano de Moisés. Como un tribunal que va a juzgar al pueblo, está Moisés, están los ancianos, está la vara en representación de Dios. Y toda la escena está lista para que ese pueblo muera y sea destruido. Pero Dios, en su gracia, dice el verso 6, he aquí, yo estaré delante de ti.
esta es posiblemente, no quiero aventurarme a decirlo, pero es posiblemente la única vez en que se dice que es Dios quien está delante de los hombres. Normalmente son los hombres los que están delante de Dios. Pero aquí Dios se pone delante. Yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña con la vara. No podíamos esperar esto. Eso es totalmente inesperado. Porque sabemos quiénes son los culpables. Sabemos quiénes deben ser golpeados con la vara. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Dice el versículo, y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Mi hermano, es Dios quien viene a soportar el juicio para salvar a su pueblo. El juez justo es también misericordioso. Él toma el lugar de su pueblo en el juicio y así su justicia se cumple, pero su pueblo sale salvo. El evangelio no es comprensible por la mente humana y natural. Somos merecedores del juicio, pero todavía estamos aquí. ¿Qué pasó? Bueno, el apóstol Pablo, quien interpreta mejor que nosotros este pasaje, le dice a los corintios en 1 Corintios capítulo 10, acerca de este texto: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pablo está claro. Pablo dice, esta peña de Horeb apunta a Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios, quien recibe este golpe del juicio de Dios y que al mismo tiempo, así como aquellas aguas, ahora Jesús trae salvación al pueblo de Dios. ¿Sabes cuántos salmos llaman a Dios roca? En el capítulo 32, por ejemplo, de Deuteronomio, el propio Moisés dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. El Salmo 18 llama a Dios roca, tantos salmos. El mismo Salmo 95 que leíamos al principio lo llama roca. El canto que recién cantábamos, Él es la roca de la eternidad. Para tener una idea de cuánta agua salió, el Salmo 78 dice que brotaron de la peña aguas como un torrente que inundó la tierra. Imagínate un desierto que pueda ser inundado. El Salmo 105 dice que corrió como un río en tierra seca. Así de abundante y rica es la salvación que Dios está otorgando a su pueblo acá. Mi hermano, la historia de un pueblo que merece ser destruido justamente por el juicio de Dios y escapa porque el mismo Dios se encarga de rescatarlos, esa es también nuestra historia. Éramos en otro tiempo, ¿qué cosa? Hijos de ira por naturaleza, muertos en delitos y pecados. Romanos nos dice que no hay ni uno bueno, ni siquiera uno, que todos nos hemos hecho inútiles. Rebeldes, extraviados, enemigos de Dios, así nos describe Dios cuando estamos fuera de Él. Éramos justos merecedores de su juicio. Pero Cristo, nuestra roca, intervino. Se puso entre Dios y nosotros. Se puso delante para recibir el juicio de Dios que estaba dirigido a nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. Este pasaje nos habla claramente de Jesucristo, la roca eterna de salvación. La única esperanza de vida para esta humanidad pecadora que solo puede ser sanada, curada en la llaga del Salvador. Solo su sangre puede lavarnos, solo su muerte
puede pagar nuestra liberación. Solo su Espíritu puede saciar nuestra alma en búsqueda de significado. Solo su justicia puede justificarnos. Hermano, Cristo y solo Cristo es la roca firme y eterna de salvación. Solo en Él podemos pararnos sin temor a ser consumidos por la ira de Dios. Cuán bien hacemos todos los que estamos en este lugar al refugiarnos en el escondedero fiel. Solo Jesús es la roca de la cual brota esa agua que es capaz de saciar para siempre el corazón del hombre. Escúchame bien, todas las demás aguas de este mundo están estancadas y podridas. Solo pueden infectar más tu alma. Pero en Cristo, hermano, hay agua de vida eterna. ¿Sabes lo que le dice Jesús a la samaritana? El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ella no entendía esto, dame de esa agua, decía. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El propio Jesús en el propio Evangelio de Juan, en el capítulo 7, dice al final de la fiesta, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El pueblo de Israel, mi hermano, se estaba preguntando, tentando al Señor, ¿está Dios con nosotros? ¿Está Dios aquí en este lugar? Mi hermano, ¿está Dios en este lugar? No lo decimos como una pregunta, está realmente en este lugar a través de su Espíritu. Pero ¿cuántas veces levantamos nuestro mismo corazón y hacemos esta pregunta poniendo en duda la fidelidad de Dios? Basta, mi hermano, basta con una mirada a la cruz para recordar que el Señor no abandonará la obra de sus manos. Para recordar que sus ovejas están seguras para siempre y que guardados en Jesucristo, vamos victoriosamente a atravesar este desierto hasta nuestro hogar celestial sin que nos falte ni un solo segundo la presencia de Dios delante de nosotros. Y así como lo fue Dios para Israel en el desierto, así lo es hoy para la iglesia. El Señor es el proveedor, es el protector de su pueblo, quien nos da todos los días, mucho más de lo que nosotros merecemos. Y que de hecho nos dio lo que jamás nosotros podíamos imaginar que Dios nos daría. Su propio Hijo en nuestro lugar, para que a través de Él tengamos vida eterna. Mira, yo lo sé, tú lo sabes, no tenemos todo lo que queremos. Pero definitivamente a través de Jesucristo tenemos todo lo que necesitamos. Sé que generalmente invitamos amigos y familiares a participar de nuestro bautismo. Quizás entre alguno de ustedes esté alguien fuera de Cristo, vagando por el desierto de este mundo, tratando de encontrar buena agua, pero solamente esa agua deshidrata y mata como si tomáramos agua de mar, ¿no? Quizás estás intentando saciar tu corazón en esa agua podrida de este mundo, pero lo que necesitas es venir a una fuente de agua viva. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para refugiarte en la roca de Cristo? ¿Qué más testimonio necesitas para refugiarte en la roca de la eternidad? La vara del juicio de Dios está en su mano. No tardará en descender sobre ti. Y tú sabes que si Dios te juzga y te halla culpable, lo va a hacer justamente porque tu conciencia te condena cada vez que haces algo contra Dios. Sabes que eres culpable ante los ojos de Dios.
sabes que si su vara cae contra ti, serás justamente destruido. Ninguno de nosotros es capaz de cumplir perfectamente su ley. Definitivamente, por nosotros mismos ante su tribunal, seremos hallados culpables. Pero, si hoy apartas tu mirada de esos ídolos, de esas cisternas rotas, de esas vanidades de este mundo, y pones tu confianza por completo en aquel que es la vida eterna, en aquel que murió en la cruz sin merecerlo, si pones tu confianza en Él, si te arrepientes de tus pecados y miras a Jesús como aquel carcelero lo hizo, hoy tú serás salvo. Hoy la justicia de Dios cubrirá tu vergüenza. Hoy el Espíritu Santo te sellará con su presencia y aparecerá un cartel que dice, ya no enemigo de Dios, sino hijo de Dios. Y eso puede ocurrir hoy. Y eso puede ocurrir ahora. Ven ahora a Cristo. El mañana no te pertenece. No controlas tu vida. Pero hoy la oportunidad de salvación es expuesta delante de ti. Y a todo aquel que a Él viene, Él no le echa fuera. Si quieres probar la verdadera vida, ven a Jesús. Y a ti que ya has probado la verdadera vida, glorifica a Dios por Cristo aún en medio de la crisis. Porque Dios está en medio nuestro. Señor, te damos la gloria a ti. Alabamos y bendecimos tu nombre. Porque tú nos has rescatado y nos has mandado a anunciar esta salvación a toda criatura. Te pedimos, oh Dios, que salves a aquellos que no te conocen y que están en este lugar. Te pedimos, oh Dios, que tú transformes los corazones llenos de pecado que están en este lugar. Que tú traigas el consuelo al corazón afligido y recuerdes el Evangelio a aquellos que lo han olvidado. Te damos a ti toda la gloria, Cristo. Nuestro escondedero fiel eres tú. La roca sobre la cual queremos construir nuestra vida eres tú. Te damos toda la gloria, Señor, por Jesucristo. Y te pedimos que tu iglesia siga siendo edificada por medio de este mensaje redentor, de que la roca eterna de salvación es Jesucristo y que como ella no hay ninguna. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús.